Bienvenidos muchachos a un repaso general de la asignatura de comunicación. ¿Se acuerdan que hemos partido de texto? Hoy nuevamente vamos a recordar qué es un texto. Un texto describe a un conjunto de enunciados que tiene mensaje coherente y ordenado, es decir, conjunto de palabras que tiene sentido. En la clasificación de tipos de textos, primeramente encontramos a los textos narrativos. Estos tenían que contener marco, narrador, tema y personajes. En su organización debe poseer introducción, nudo, desenlace. Esto puede venir en este mismo orden o bien puede ser de estructura quebrada, es decir, altera el orden de introducción, nudo y desenlace. Puede presentarse primero el desenlace, luego el nudo, por último la introducción o de cualquier otra forma. El siguiente tipo de texto es el descriptivo. Como su nombre lo dice, es un texto que nos cuenta cómo es un objeto, cómo es una persona, cómo es un espacio, una situación, un animal. Puede también describir emoción o también se puede escribir sentimientos. Lo importante es que reconocer que este tipo de texto generalmente nos da detalles sobre alguien o sobre algo, en donde nosotros al leer vemos o podemos hacernos la imagen completa de una persona, la imagen completa de un cuadro, la imagen completa de un lugar. Eso significa de que se trata de un texto descriptivo. Entre los textos descriptivos podemos encontrar la topografía, que es la descripción de un lugar, la prosopografía, que es la descripción física de una persona, la descripción de un objeto y la etopeya, que es la descripción del carácter de una persona. Luego tenemos los textos dialogados. Estos son aquellos textos donde hay un diálogo de por medio. Acá, por ejemplo, encontramos el teatro, el género teatral. Las características que tiene es que posee interlocutores, que son las personas que conversan entre sí. Hay acotaciones donde hay una pequeña descripción a veces del contexto o de la persona. Lo importante es reconocer que en este texto existen como dos o varias personas conversando. El texto dialogado puede ser de estilo directo o de estilo indirecto. Es de estilo directo cuando se reproducen literalmente las palabras de los hablantes tal y como han sido pronunciadas, cuando cada intervención va en un renglón aparte y cuando cada intervención se abre con un guión o con el nombre del interlocutor. Además, las intervenciones del narrador se ponen entre guiones utilizando verbos como exclamó, dijo, respondió. Responde al estilo indirecto cuando dentro del diálogo nosotros notamos que se cuenta lo que la otra persona dijo. También cuando la oración depende de verbos como dijo, preguntó, contestó, seguido siempre por la conjugación que. Entonces queda como María dijo que, Luis dijo que o Juan dijo que. Y tampoco se utilizan comillas. Y cuando notamos de que un texto nos está explicando algo, significa de que se trata de un texto expositivo. Tiene un lenguaje claro, ordenado, objetivo. Luego encontramos los textos argumentativos. Este texto básicamente se basa de defender una idea por medio de datos, razones o argumentos. Se tiene una idea y se tiene las razones por las cuales se defiende esa idea. Y además se trata de convencer al lector de que tu idea es la correcta. Tiene una tesis, la tesis viene a ser la idea que se defiende, los argumentos son las razones por las cuales se defiende la idea y una conclusión. En la conclusión es lo que se hace, volver a decir todo lo que se dijo, pero con menos palabras. Textos informativos, como su nombre lo dice, su principal intención es informar y para que un texto sea informativo debe cumplir mínimamente con algunas condiciones. Debe poseer quién, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. ¿Quién o quiénes realizaron lo sucedido? ¿Qué? Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo? ¿Cómo se dio?
dónde, en qué lugar se produjo el hecho, cuándo. Es importante de que al leer un texto informativo yo sepa cuándo ocurrió ese hecho, por qué, las razones. Si un texto reúne estas condiciones, si reúne estas informaciones, podemos decir de que es un texto informativo. Cabe destacar de que el texto informativo no debe poseer opinión del autor, del escritor. Debe ser un texto totalmente objetivo que se limite nada más a contar lo que sucedió. Los textos científicos son aquellos cuyo contexto se trata de la comunidad científica. Generalmente dentro de estos textos se trata de exponer al público avances producidos por una investigación, o puede ser tesis doctorales, memoria de una licenciatura, un artículo científico, una monografía científica. A veces también son dentro de áreas de salud donde se descubre un nuevo medicamento, un nuevo proceso para curar alguna enfermedad y así sucesivamente. Los textos periodísticos son aquellos textos que, como su nombre lo dicen, aparecen en periódicos. Se dividen en dos grandes grupos: géneros informativos y géneros de opinión. En géneros informativos están aquellos que netamente nos informan sobre un suceso, y en géneros de opinión están aquellos que valoran, comentan y enjuician las informaciones desde el punto de vista del periodista o de la publicación. Después tenemos los textos administrativos. Estos son aquellos textos que se producen dentro de una empresa o dentro de una institución, donde generalmente hay una comunicación entre el individuo y la institución, o el individuo y la empresa. Acá encontramos los certificados, las notas, las instancias, el boletín oficial. Lo importante es reconocer de que es un tipo de texto que se utiliza dentro de una organización. Textos publicitarios. Acá encontramos los anuncios, aquellas pequeñas frases, aquellos gráficos, aquellas publicaciones que tratan de vendernos algo, tratan de que nosotros consumamos algo. Esta es la esencia del texto publicitario. Son anuncios donde combinan palabra, imagen, juego de palabras para que pueda captar nuestra atención y que nosotros terminemos comprando un determinado producto o adquiriendo un tipo de servicio. El texto literario es aquel texto donde la palabra se ve bonita, donde hay recursos estilísticos, donde hay un juego de palabras, donde notamos que los vocablos no son convencionales, sino que más bien están estructurados de una manera que suene bonito para el oído o que resulte interesante, lírico para la vista. Nuestro segundo punto a recordar es el significado contextual de los términos en un texto dado. Esto significa de que acá nosotros analizaremos el significado de la palabra acorde al contexto, no propiamente por el significado que está en el diccionario, sino que por ese significado que adquiere a través de las palabras que le rodean. ¿Qué es el contexto? El contexto es la situación en que se da el discurso, mirando el lugar, mirando, por ejemplo, la época en que se da, mirando los personajes. Todo lo que rodea al texto es el contexto. Luego de mirar el contexto y analizar el contexto, podemos estudiar los sinónimos y antónimos. Los sinónimos son palabras que, siendo diferentes, tienen significados igual o parecido, expresan solo contenido, son palabras reemplazables. Siempre debemos atender el contexto para fijar el sinónimo de una palabra, porque a veces el sinónimo no es literal, sino que debemos buscar un sinónimo contextual, es decir, una palabra que se pueda aplicar en ese mismo contexto, pero que tenga un sentido parecido a la palabra que estamos reemplazando. Cabe destacar que las condiciones para que puedan ser sinónimas palabras
Tienen que ser afines, es decir, semejarse por una idea genérica común y que puedan distinguirse por un análisis muy fino y delicado, diferenciarse por la connotación, las ideas particulares o los accesorios. Esto nos dice que cuando nosotros vamos a buscar un sinónimo tenemos que encontrar una palabra más cercana, de que defina exactamente todo lo que nosotros queremos decir. Ahora tenemos a los antónimos. Estos son palabras que tienen significados contrarios, es decir, van de extremo a extremo. Cuando analizamos un texto también debemos nosotros identificar las ideas que tienen. Las ideas pueden ser idea principal, idea secundaria e idea central. La idea principal es esa idea más importante por párrafo. Si mi texto tiene 10 párrafos, significa que yo debo tener 10 ideas principales. Las ideas principales son aquellas acciones alrededor de la cual giran las ideas secundarias, es decir, lo más importante por párrafo. Las ideas secundarias son aquellas ideas que complementan a la principal. Generalmente en la secundaria van algunas acotaciones, van lugares, personas, acompañamiento. Esto nada más tiene como función de complementar a la idea principal. Acuérdense de que las ideas no deben llevar un verbo conjugado, porque al llevar verbo conjugado se convierte en acción y deja de ser idea. Después tenemos la idea central. ¿Qué es la idea central? La idea central es aquella idea principal, aquella idea del texto en general. Es decir, si yo tengo mi idea central, yo ya tengo de qué trata el texto en general. A esto debe responder la idea central. Tiene que responder sobre qué trata el texto en general. Continuando con nuestro esquema programático, tenemos causa y efecto. Causa es el origen, la explicación del porqué de un fenómeno, es decir, la razón por la que ocurre un suceso. El efecto es lo que ocurre a partir de esa razón o esas razones. Es lo que se da en consecuencia de la causa. Es lo que genera las razones, las causas. Lo que se produce a partir de ahí. Entonces, causa y efecto siempre vienen en par. Si hay un efecto, tiene que haber una determinada causa. Y cuando nosotros vamos a extraer de un texto, esto tiene que venir en par, es decir, no voy a sacar la causa del primer párrafo y el efecto del quinto párrafo y al final no tienen coherencia. Bueno, si se cortó la luz, debe ser porque hubo un cortocircuito o porque hubo una tormenta. No puedo poner como efecto que se cortó la luz y como causa no puedo poner que los niños salieron a la calle, porque esto debe tener coherencia entre sí. Antecedente y consecuente en un texto. El antecedente viene a ser la causa y consecuente viene a ser el efecto. Acá tenemos un ejemplo, mejor dicho, dos ejemplos de la relación que existe entre causa y efecto. Por ejemplo, un chirrido al arañar la pizarra viene a ser mi causa que produce que se me ericen los cabellos. La causa, los países productores suben el precio del petróleo. ¿Qué sucede a raíz de esto? Encarece el costo de vida de los países dependientes de este petróleo. Ahora haremos un abordaje sobre hecho y opinión. Hecho es la verdad específica, se refiere a sucesos, acontecimientos ocurridos en un tiempo o lugar determinado. Se trata de una información objetiva, se cuentan las cosas tal y como están. ¿Qué ocurre con opinión? Opinión es el punto de vista subjetivo de una persona o grupo. Es el parecer que una persona o varias personas tienen sobre un hecho o un acontecimiento. Acá entra lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo siento. Acá entra opinión. Es mi parecer personal. Siempre es importante definir las diferencias que existen entre el hecho y opinión para poder analizar un texto, porque a partir de ello tengo la noción de qué es una información real y qué viene a ser una opinión
del escritor o del autor nada más. Las características son de que el hecho presenta algo verdadero, algo que realmente sucedió, no emite juicio crítico. La opinión expresa lo que alguien piensa o cree, es cuestionable. Se interpreta el hecho, ya sea a favor o en contra. Hemos desarrollado contenido acerca del acento. El acento es la mayor pronunciación que se carga sobre una sílaba, es decir, es esa sílaba que suena fuerte dentro de la palabra. El acento puede ser ortográfico y puede ser prosódico. A ese que se pinta se le llama tilde o acento ortográfico. Y el acento que suena fuerte pero que no se pinta se llama acento prosódico. Y aquí tenemos los ejemplos, como estoy, con voy, memei, carei, es porque terminan en diptongos o triptongos. También el hiato, como baúl, Raúl, reír, oír, Saúl. Estas palabras no terminan en S o vocales, pero de igual manera llevan tilde, porque si no llevan tilde no serán palabras agudas. También nos dice que si la palabra aguda termina en N o S precedida de otra consonante, no llevará acento ortográfico. ¿A qué se refiere? De que si antes de la N o S yo tengo otra consonante, la aguda tampoco llevará tilde. En otra clasificación encontramos a las palabras graves o llanas. Estas son aquellas palabras cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la penúltima sílaba, es decir, en el sitio número 2 contando de la derecha para izquierda. Está antes de la última sílaba. Acuérdense, las graves o llanas son aquellas palabras que su sílaba fuerte está antes de la última sílaba. ¿Cuándo llevan tilde palabras llanas o graves? Llevan acento ortográfico o tilde cuando terminan en cualquier consonante menos N o S. Y en algunos casos excepcionales cuando se rompe el diptongo, como en afonía, biología, acentúan. Después tenemos a las palabras esdrújulas, son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la antepenúltima sílaba, es decir, la voz recae o suena fuerte en la sílaba que está en el número 3 contando de la derecha a izquierda, es decir, antes de la penúltima sílaba. Es importante destacar de que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Luego tenemos a las palabras sobresdrújulas, son aquellas cuya fuerza de pronunciación se ejerce en la antepenúltima sílaba, es decir, en el lugar número 4 contando siempre de la derecha para la izquierda. Tenemos acá algunos ejemplos como difícilmente, fácilmente, obviamente, evidentemente. Si se dan cuenta, la gran mayoría son adverbios. La tilde diacrítica es esa tilde que se coloca sobre una palabra para diferenciarla de otra en su significado. Es decir, son palabras que se escriben de la misma manera, pero la tilde hace de que yo pueda identificar el significado que tienen. Acá tenemos algunos ejemplos, como más con tilde significa cantidad y más sin tilde significa pero. Existe un grupo de palabras con estas características, que llevando tilde significa otra cosa y sin tilde tiene otro significado. Los relativos, cuando corresponden a preguntas, exclamaciones o dudas, tienen tilde, llevan tilde. ¿Cómo que no? Me pregunto cómo habrá venido. El primero corresponde a una exclamación, la segunda oración corresponde a una interrogante. Por lo tanto, son cómo con tilde. Esa es la habitación en la cual estuvieron. ¿Cuál es la tuya? La primera expresión, ¿cuál?, no lleva tilde porque no corresponde a una interrogante. En cambio, la segunda expresión hace referencia a una pregunta, por lo tanto lleva tilde.
¿Quién lo ha dicho? Lleva tilde porque es una pregunta. Pídele lo que te debe, no sé qué hacer. En la primera parte no lleva tilde porque no corresponde a una pregunta. En la segunda parte sí impone una interrogante. ¿Dónde fuiste a pedir dinero? Es una exclamación, por lo tanto también lleva tilde. Es importante destacar de que no todos los relativos tienen intención interrogativa o exclamativa. Cuando no tienen este sentido, no deben llevar tilde. Es decir, cuando no es ni relativo interrogativo, cuando no introduce una pregunta o cuando no introduce una exclamación, no debe llevar tilde. Ahora tenemos a los diptongos. ¿Qué son diptongos? Es conjunto de vocales dentro de una misma sílaba. Es decir, es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba. Generalmente es la unión de una vocal débil más fuerte o una vocal fuerte más débil. ¿Por qué? Porque si es unión de dos vocales fuertes se separan y la característica principal del diptongo es que van en una misma sílaba. Por eso debe ser débil más fuerte, fuerte más débil. O puede ser también dos débiles desiguales juntas, como iu, ui. El trictongo aparece cuando son tres vocales juntas pero en una misma sílaba. La vocal situada en el centro siempre es abierta fuerte y está al lado de dos débiles. Es decir, viene la combinación de débil, fuerte, débil, porque solo así se puede formar un trictongo. A veces llevan tilde, pero la tilde debe recaer sobre la vocal fuerte, porque si recae sobre una de las débiles ya se separan porque tendremos unión de dos vocales fuertes. Entonces, trictongo, unión de tres vocales, débil, fuerte más débil, y si por ahí se tilda, la que debe ser tildada siempre es la fuerte, porque si tenemos a una de las débiles tildada, ya se separan y de esta forma no forman trictongo. Es importante destacar de que la H intermedia no infiere para la formación de diptongo o para la formación de trictongo. La H no separa a los vocales. Como mencionamos recientemente, la H intercalada no invalida la existencia de un posible diptongo o trictongo. Cuando dos vocales se encuentran en contacto dentro de una palabra, pero no forman parte de la misma sílaba, se dice que existe un hiato. Existen tres reglas para distinguir un hiato de un diptongo. Si las dos vocales son abiertas, hay hiato. Si una de ellas es cerrada, solo hay hiato cuando la fuerza de pronunciación de la palabra recae sobre dicha vocal. En caso contrario, es un diptongo. Si ambas vocales son cerradas, a efectos de acentuación se trata de diptongos. Entonces, diptongo va juntas, hiato va separado.